David era un joven pastor que, con humildad y dedicación. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Se entregaba al cuidado de su rebaño, sin imaginar que su destino iba mucho más allá de las colinas verdes que caminaba cada día. Hijo menor de Isaí, un hombre sencillo y de buena fe, David creció entre los sonidos del campo, sin que nadie pudiera prever el gran papel que jugaría en la historia de Israel. A través de las simples tareas cotidianas que realizaba, como vigilar a las ovejas y protegerlas de los peligros, David estaba siendo preparado, sin saberlo, para asumir el liderazgo de un pueblo entero. Isaí, su padre, probablemente jamás imaginó que el joven que pastoreaba las ovejas de su rebaño sería, en un futuro, el elegido para gobernar sobre el pueblo de Dios. La historia de David es, sin lugar a dudas, una de las más cautivadoras de la Biblia. Su vida es un claro reflejo de la soberanía de Dios, que ve más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. Desde sus humildes inicios, como un joven pastor en las tierras áridas de Judá, hasta su coronación como rey ungido por Dios, cada etapa de su vida está marcada por un propósito divino. Pero más allá de los eventos históricos, su historia resalta la importancia de la fe, la obediencia y la valentía frente a lo desconocido. David no solo fue un hombre de valor, sino un hombre conforme al corazón de Dios, que, a lo largo de su vida, demostró que la grandeza no siempre se mide por la apariencia externa o la fortaleza física, sino por la profundidad del alma y la sinceridad de la fe. La pequeña aldea de Belén, donde nació y creció, era un lugar común, sin ostentación alguna. Pero David, lejos de ser un niño que se destacara por su presencia, era uno que encontraba significado y lecciones en lo cotidiano. Mientras cuidaba a sus ovejas, se adentraba en un proceso de formación interna que no solo le preparaba para proteger su rebaño, sino también para guiar a un pueblo. En esos vastos campos verdes, mientras sus ojos contemplaban el horizonte, David aprendió a liderar, a cuidar y a defender lo que amaba. Cada amanecer, al despertar entre las colinas, sentía una conexión especial con la naturaleza y con el Creador. Las melodías de su arpa no solo calmaban a las ovejas, sino que le ofrecían consuelo y paz en su alma. Era en esos momentos, en la soledad de los campos, cuando su fe se fortalecía y su relación con Dios se profundizaba. El profundo amor de David por lo divino era evidente en cada aspecto de su vida, y esto no pasó desapercibido para su familia. Isaí, su padre, aunque un hombre recto y piadoso, no sabía el alcance de lo que se estaba gestando en su hogar. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí en busca del próximo rey de Israel, todos los hijos de Isaí fueron presentados ante él. Sin embargo, ninguno de los hijos mayores, quienes eran de apariencia imponente y fuerte, fueron elegidos. Samuel, guiado por la voz de Dios, comprendió que el rey no era el que más destacaba físicamente, sino aquel cuyo corazón estaba alineado con el de Dios. Entonces, cuando Samuel preguntó por otro hijo, Isaí, sorprendido, llamó a David, que se encontraba aún en el campo. David, el más joven, era el que menos se esperaba. No era el hombre que sobresalía en la mirada humana, pero en su interior poseía una fe inquebrantable, una humildad genuina y un corazón dispuesto a seguir la voluntad divina. Mientras Samuel lo miraba, no vio solo a un joven pastor, sino a alguien que, a través de su vida sencilla, reflejaba las cualidades que Dios más valora. Fue en ese momento, cuando el profeta Samuel ungió a David como rey, que la historia de Israel comenzó a tomar un giro inesperado, marcado por una elección que no estaba basada en los estándares humanos, sino en los del corazón de Dios. El aceite de la unción, derramado sobre la cabeza de David, no solo lo consagró como rey, sino que marcó el comienzo de una misión divina que cambiaría el curso de la historia. En ese instante, en medio de los campos que fueron testigos de su humildad y dedicación, David no solo recibió el título de futuro rey, sino que fue señalado por Dios como su elegido. La unción no fue solo un acto ceremonial, fue el toque divino que lo apartó de entre los demás, otorgándole un propósito más grande, un propósito que trasciende las expectativas humanas. Así, David comenzó su jornada, no solo con el cayado de un pastor en sus manos,
sino con la unción celestial que guiaría cada uno de sus pasos hasta llevarlo al trono de Israel. En aquel tiempo, la tierra de Israel vivía sumida en un conflicto constante con los filisteos, un pueblo rival con el que compartían siglos de disputas territoriales, luchas de poder y enemistades históricas. La tensión entre los dos pueblos alcanzó su punto máximo cuando los filisteos, confiados en su poder, reunieron a su ejército con el propósito de enfrentarse a los israelitas en una batalla decisiva. Los dos ejércitos se acamparon en colinas opuestas, separados por un estrecho valle. En el campamento filisteo, un hombre imponente se erguía como el campeón de su ejército, Goliat, un gigante cuya presencia hacía que hasta los hombres más valientes se sintieran pequeños y temerosos. Goliat, con su gigantesca estatura y su fuerza descomunal, desafió a los israelitas a enviar a su mejor guerrero para luchar contra él en un combate singular. La propuesta de Goliat era clara: si él vencía, los israelitas deberían rendirse y someterse al dominio filisteo. Pero si el representante israelita lograba derrotarlo, los filisteos tendrían que rendirse y aceptar la superioridad de Israel. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Este desafío tenía la intención de evitar una guerra masiva, un conflicto en el que miles de vidas podrían perderse, y, en cambio, resolver el enfrentamiento de manera más directa y eficiente. Sin embargo, las intimidaciones y los insultos de Goliat no solo provenían de su imponente figura, sino también de sus palabras. Se burlaba abiertamente de la fe y la valentía de los israelitas, desafiando no solo su fuerza física, sino su espíritu. Sus provocaciones iban dirigidas a las creencias más profundas del pueblo de Dios, buscando quebrantar su confianza y su determinación. A pesar de las amenazas, los soldados israelitas, temerosos y dubitativos, permanecieron paralizados. Ninguno de ellos se atrevió a enfrentarse al coloso filisteo. Pero en medio de la incertidumbre y el miedo, algo impensado sucedió. David, un joven pastor sin experiencia militar, se ofreció como voluntario para enfrentarse a Goliat. Lejos de las pesadas armaduras y las armas relucientes de los soldados entrenados, David se presentó ante el gigante con solo una honda y 5 piedras lisas que había recogido del arroyo. Su confianza no provenía de su habilidad con la honda, sino de algo mucho más profundo: su fe en el Dios que había estado con él en los momentos más oscuros de su vida, protegiéndolo y guiándolo. Para David, no era el tamaño de su enemigo lo que importaba, sino el poder de su fe y la certeza de que Dios lucharía a su lado. David, maíz que simples pastor, representaba un modelo de humildad, pero también una valentía inquebrantable que se cimentaba en una fe profunda y absoluta en Dios. En su enfrentamiento contra Goliat, no había solo una batalla física en juego, sino una guerra de creencias, una lucha entre la confianza humana y la confianza divina. Mientras los ojos del ejército israelita estaban fijos en el gigante filisteo, David, con una mirada serena, no veía a un adversario invencible, sino a un obstáculo más en el plan de Dios. El rey Saúl, que por un momento dudó, vio en David algo más allá de un joven inconsciente, vio a un hombre que estaba dispuesto a entregar todo por la voluntad de Dios, incluso si eso significaba enfrentarse a lo imposible. El día de la batalla, cuando la figura colosal de Goliat se alzó en el campo, el miedo en los corazones de los israelitas era palpable. Todos sabían lo que estaba en juego. Una derrota significaría la humillación y el sometimiento a los filisteos, el fin del poder de Israel. Sin embargo, David, sin la pesada armadura de los soldados entrenados, sin la espada o el escudo, decidió enfrentar el gigante con solo una honda y 5 piedras. Aquella elección no fue fruto de la imprudencia, sino de una convicción profunda. David confiaba plenamente en que Dios lo guiaría en ese combate, que la victoria no dependía de su habilidad ni de su fuerza, sino del poder divino que respaldaba su fe. Cada paso que daba, cada movimiento que hacía,
parecía estar guiado por una mano invisible que dirigía sus pasos hacia la victoria. Cuando la piedra salió disparada de la honda, y con una precisión asombrosa alcanzó la frente de Goliat, la caída del gigante resonó no solo en el campo de batalla, sino en los corazones de todos los que estaban allí presentes. La victoria fue total, pero lo más significativo fue que no fue ganada con el sudor y el esfuerzo humano, sino con la obediencia a la voluntad de Dios. David había sido elegido para algo mucho mayor que la defensa de un rebaño de ovejas. Él estaba destinado a proteger y guiar a una nación entera, no con su fuerza, sino con su fe. Fue esa fe la que lo convirtió en un líder, no solo de hombres, sino de corazones. Sin embargo, la historia de David no era solo una sucesión de victorias. La fama que ganó rápidamente comenzó a sembrar la semilla de la envidia en el corazón del rey Saúl, quien antes había visto en David un valioso aliado. Lo que podría haber sido una relación de mentoría mutua, donde Saúl guiaba al joven guerrero y David seguía sus pasos con respeto, pronto se transformó en una lucha interna por el poder. Los logros de David ya no eran vistos con admiración, sino como una amenaza. La popularidad de David crecía, y con ella, las sombras de la inseguridad en el alma de Saúl. La chispa que encendió la furia de Saúl fue una canción. Las mujeres de Israel, celebrando las victorias de los dos líderes, entonaron una melodía en la que comparaban los logros de Saúl con los de David. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, 1 Samuel 18:7. Algo tan simple, tan aparentemente inocente, se convirtió en un veneno para el corazón de Saúl. En esa frase, Saúl percibió no solo una comparación, sino una amenaza directa a su reinado. La melodía que celebraba el éxito de ambos se convirtió en un recordatorio constante para Saúl de que ya no era el centro de la atención, que había alguien más que deslumbraba a la nación con su valentía y su fe. La semilla de la envidia comenzó a crecer en su interior, y lo que había sido una relación de respeto, se transformó en un odio profundo, alimentado por la inseguridad y el miedo al reemplazo. David, por su parte, no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo en el corazón del rey. Para él, la lucha nunca había sido por poder o fama. Su único objetivo era cumplir con la voluntad de Dios, y si eso significaba ser reconocido o incluso criticado, él estaba dispuesto a soportar todo con humildad. Sin embargo, a medida que las tensiones aumentaban, David se encontraba atrapado en una red de emociones, traiciones y luchas internas que amenazaban con desbordarlo. A partir de este momento, la sombra de la envidia envolvió el corazón de Saúl, oscureciendo su visión y distorsionando su percepción de la realidad. El rey, consumido por una mezcla de paranoia y celos, comenzó a trazar oscuros planes para eliminar la amenaza que veía en David. Su mente, antes centrada en el bienestar de Israel, ahora estaba dominada por el deseo de destruir a aquel que consideraba un rival. En un intento por acabar con David, Saúl lanzó una lanza contra él mientras el joven tocaba su arpa, buscando aliviar el tormento que sentía el rey en su corazón. Pero David, con la serenidad que solo la plena confianza en Dios puede otorgar, esquivó la lanza con agilidad, manteniendo intacta su integridad y propósito. Saúl, decidido a eliminarlo a toda costa, envió a David a batallas peligrosas, convencido de que en manos de los enemigos caería finalmente. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Sin embargo, para su frustración, David no solo sobrevivió, sino que continuó prosperando. La mano de Dios estaba sobre él, protegiéndolo y guiando cada uno de sus pasos, haciendo que el joven pastor se convirtiera en un líder admirado,
incluso por aquellos que antes dudaban de su capacidad. Mientras la relación entre Saúl y David se desmoronaba, algo inesperado y hermoso florecía. Jonatán, hijo de Saúl, no solo observaba la grandeza de David, sino que se sentía profundamente tocado por el coraje, la lealtad y el carácter del joven pastor. La amistad entre ambos comenzó en medio de una profunda adversidad, cuando Jonatán, al percatarse de la creciente hostilidad de su padre, decidió confiar en David, a pesar de la presión de su posición como heredero al trono. En un acto de valentía, Jonatán alertó a David sobre los planes traicioneros de Saúl, ofreciéndole refugio y la certeza de que, a pesar de la furia de su padre, no estaba solo. La amistad entre David y Jonatán se convirtió en un símbolo de lealtad y esperanza, un bastión en medio de la creciente animosidad y traición. Jonatán no se preocupaba por las implicaciones políticas ni por la posición que su linaje podría ofrecerle. Sabía que David era el elegido por Dios, y su corazón se inclinaba ante la verdad divina, incluso si eso significaba sacrificar su propia posición como futuro rey de Israel. En un acto de profunda humildad y desapego, Jonatán reconoció que el plan de Dios para Israel era más grande que su propia ambición, y que David, no él, debía ser el próximo rey. Este momento de humildad se convirtió en uno de los pilares de su relación. Jonatán no solo aceptó la voluntad de Dios, sino que abrazó la verdad de que el lugar de David estaba en el trono, mientras que él debía seguir otro camino. Ese reconocimiento fue una lección de entrega, algo poco común en un ambiente donde el poder suele ser la principal motivación. Pero Jonatán, con un corazón puro, aceptó su papel en el plan divino, sin rencores y con una fe inquebrantable de que el futuro de Israel estaba seguro en las manos de David. La historia de la amistad entre Jonatán y David alcanza su clímax de tristeza y honor cuando, durante una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa, el destino les depara una despedida dolorosa. El rey Saúl, que se había alejado cada vez más de la gracia de Dios, encontró su muerte trágica en este enfrentamiento. A su lado, Jonatán, el legítimo heredero del trono, cayó, luchando con valentía hasta el último momento. Ambos, padre e hijo, perecieron juntos. No solo en una batalla física, sino también en la lucha por un reino que ya estaba destinado a otro, conforme al propósito divino. Con la muerte de Saúl y Jonatán, David finalmente ascendió al trono de Israel, pero su ascensión no fue apresurada ni marcada por la prisa de tomar el poder. En lugar de eso, David buscó la orientación divina, consciente de que su reinado no era solo una cuestión política, sino un mandato de Dios. El lamento de David por la muerte de su amigo Jonatán está grabado en un poema conmovedor que expresa la complejidad de sus sentimientos. En él, David canta: «Cayeron los nobles en el campo de batalla, Jonatán, herido de muerte. Angustiado por ti, mi hermano Jonatán, amado y querido para mí, tu amistad fue para mí más extraordinaria que el amor de las mujeres». 2 Samuel 1:25. Es en esta tristeza profunda que David revela la magnitud de la pérdida que significó para él, no solo la muerte de su rey, sino la desaparición de un amigo leal y valioso, con quien compartió una conexión inquebrantable. Aunque David había sido ungido como rey, no se apresuró a ocupar el trono. En su lugar, fue guiado por la sabiduría de Dios y buscó la dirección divina en cada paso. Su reinado, aunque marcado por una serie de victorias, también estuvo lleno de momentos de reflexión espiritual, y fue en estos momentos de quietud que él comprendió lo que realmente significaba ser el rey elegido por Dios para su pueblo. David se destacó no solo como un líder militar excepcional, cuyas campañas expandieron las fronteras de Israel, sino también como un monarca con una pasión fervorosa por la adoración a Dios. Entre todas sus conquistas, una de las más significativas fue traer la Arca de la Alianza a Jerusalén, un acto que simbolizó no solo su poder como rey, sino también su profundo deseo de que la presencia divina estuviera con su pueblo. La Arca, que había sido retirada del santuario y capturada por los filisteos durante un conflicto, estuvo en su poder durante un tiempo, pero David sabía que su regreso debía ser un acto sagrado. La Arca de la Alianza, también conocida como el Arca del Pacto, era un objeto de significado espiritual trascendental para los israelitas. Dentro de ella, se guardaban las tablas de la ley, las cuales contenían los 10 mandamientos, principios dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Además, el arca albergaba un recipiente con el maná, el pan celestial que Dios proveyó a los israelitas durante su peregrinaje por el desierto, y la vara de Aarón, que floreció como un signo de la elección divina de Aarón como sumo sacerdote. Para los israelitas, el arca representaba la presencia misma de Dios entre ellos, y su traslado a Jerusalén fue un acto de consagración que reafirmaba la relación especial entre Dios y su pueblo. La decisión de David de traer la arca a Jerusalén no fue solo una cuestión política, sino un acto profundamente religioso que reflejaba su entendimiento de que, como rey, su misión era no solo gobernar, sino también asegurar que la adoración y el reconocimiento de Dios estuvieran en el centro de la vida de Israel. Esta acción,
cargada de simbolismo, marcó un punto crucial en su reinado y dejó claro que su liderazgo no solo dependía de sus capacidades militares o administrativas, sino también de su devoción y obediencia a la voluntad divina. La Arca de la Alianza, que representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo y simbolizaba el pacto sagrado entre Dios e Israel. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Wish you could become a morning person? You know, the type up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Fue traída a Jerusalén con gran alegría y celebración por parte de David. El rey, lleno de devoción y humildad, danzó ante la arca, expresando su gratitud y su fe de manera exuberante. Este acto no solo significaba la centralidad de la adoración en la vida de David, sino que también marcaba a Jerusalén como la ciudad elegida por Dios, un lugar destinado a ser el centro de la fe y la devoción de todo Israel. A través de esta acción, David no solo consolidaba su reinado en términos políticos, sino que también reafirmaba su compromiso espiritual con el Señor, demostrando que su liderazgo se fundamentaba en la obediencia a la voluntad divina. Sin embargo, a pesar de estos logros y victorias, la vida de David, el ungido de Dios, se vio sacudida por un episodio sombrío que dejó cicatrices profundas en su alma. Este incidente involucró a Betsabé, la esposa de Urías, uno de los valientes guerreros que servía a David con lealtad en el campo de batalla. Mientras observaba a Betsabé desde su palacio, mientras ella se bañaba, David cedió a la tentación. Su corazón fue consumido por la lujuria y el egoísmo, y cometió adulterio con ella. Este acto, aunque momentáneo, fue una rendición a sus deseos más oscuros, y desencadenó una cadena de eventos que cambiarían no solo su vida, sino también su relación con Dios. Betsabé quedó embarazada como resultado de este encuentro, lo que complicó aún más la situación. David, temeroso de las consecuencias de su pecado y deseando encubrir su acción, ideó un plan para ocultar la verdad. Mandó traer a Urías de vuelta a Jerusalén desde el campo de batalla, esperando que él se reuniera con su esposa, y al hacerlo, pudiera ocultar la verdadera paternidad del hijo que Betsabé esperaba. Sin embargo, Urías, un hombre de una integridad inquebrantable, se negó a disfrutar del confort de su hogar mientras sus compañeros seguían luchando la guerra. Su lealtad y honor no le permitieron ceder a la tentación de descansar, mientras el pueblo de Israel aún enfrentaba peligros y desafíos. Ante esta fidelidad de Urías, David, en un acto desesperado, ideó un plan aún más oscuro. En lugar de rendirse a la culpa, envió a Urías de vuelta al campo de batalla con una carta secreta dirigida a su comandante. En ella, David ordenaba que Urías fuera colocado deliberadamente en la primera línea de combate, en una posición extremadamente peligrosa. Este acto traicionero, que no solo costó la vida de un hombre honorable, sino que también profundizó la oscuridad en el corazón de David, resultó en la muerte de Urías. La decisión de David, impulsada por el deseo de encubrir su pecado, solo empeoró la situación, sumergiéndolo en una espiral de culpa y condena moral. David reconoció su culpa y pecado ante Dios, y su frustración y lamento se expresaron de manera poderosa en el Salmo 51, un poema de arrepentimiento sincero y profundo. En él, David clama a Dios por misericordia y perdón, pidiendo: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu bondad, borra mis transgresiones conforme a la multitud de tus misericordias». Salmo 51. Esta súplica no era solo un acto de reconocimiento de su falta, sino también una manifestación de su necesidad de restauración y redención ante el único que puede perdonar y sanar un corazón quebrantado. Dios, en su infinita gracia, respondió al arrepentimiento genuino de David, perdonando sus pecados. Sin embargo, aunque la misericordia divina le otorgó el perdón,
las consecuencias terrenales de sus decisiones seguían siendo inevitables. La tristeza se instaló en su hogar cuando la criatura nacida del adulterio con Betsabé falleció, y la casa de David fue marcada por innumerables conflictos familiares que se desataron en los años posteriores. La paz que había experimentado como rey se desvaneció ante las tormentas internas que él mismo había provocado, recordándole que el perdón divino no siempre exime de los efectos del pecado en la vida humana. A medida que pasaba el tiempo y su reinado llegaba a su cúspide, David, ya anciano y debilitado, se enfrentó a la dura realidad de su propia mortalidad. Consciente de que su tiempo sobre la tierra se agotaba y guiado por la sabiduría que solo la dirección divina puede otorgar, comprendió que era el momento adecuado para transferir la promesa de la alianza a la siguiente generación. Este momento crucial en la vida de David está registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 2. En sus últimos días, convocó a su hijo Salomón, quien estaba destinado a sucederlo como rey de Israel, y le compartió la importancia de la alianza que Dios había establecido con su pueblo. David le recordó la promesa divina de que un descendiente suyo gobernaría para siempre sobre Israel, subrayando la enormidad de la misión que Salomón debía asumir. No solo le transmitió el peso del reino, sino que también le instó a seguir los caminos de Dios, a ser justo en su gobierno y a mantener la fidelidad a la voluntad divina que había guiado a Israel a lo largo de los años. Esta transferencia de responsabilidad no fue solo un acto político, sino un acto de fe, en el cual David se entregó al propósito de Dios, confiando plenamente en que su hijo llevaría la antorcha de la alianza. La muerte de David es mencionada en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, aunque la narración bíblica no proporciona detalles específicos sobre las causas de su fallecimiento. Sin embargo, deja claro que David murió a una edad avanzada, después de haber gobernado durante un largo reinado. En sus últimos momentos, David, consciente de su legado y de la misión que había cumplido, llamó a su hijo Salomón para darle instrucciones finales y consejos sabios sobre cómo debía gobernar el reino. Estas palabras no solo eran una guía para Salomón en su tarea como líder de Israel, sino también un recordatorio de la necesidad de mantenerse fiel a los principios divinos que habían sido la base del reinado de David.